Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde me estén viendo. Hoy otra vez estamos por aquí para compartir un video. Hoy vamos a hablar, recuerdan que el video pasado que se nos hizo muy largo, les hablé de lo que es la OPPT. Entonces yo seguí indagando, me seguí empapando pues de información para poderla compartir con ustedes. Lo que yo les he dicho, por favor indaguen, si la información que yo les estoy compartiendo ahorita les resuena, súper bien. Si no les resuena, por favor déjenla ir, que llegará su momento, y cada quien tiene su ritmo y sus pasos para evolucionar y para caminar. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que son esas bulas papales. A uno le dicen una bula papal, pero ¿qué es una bula papal realmente? Entonces yo investigué un poquitico acerca de las bulas papales, que es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a hacer videos así corticos de información para poder integrar todo lo que es esos documentos de OPPT, que como yo les dije en el video anterior, se trata es de empoderarnos y de darnos cuenta e integrar que eso ya está, o sea, que eso ya está embargado, que esas corporaciones ya están embargadas, que ellos tienen un poquitico de poder porque nosotros se los estamos otorgando. ¿Por qué se los podemos otorgar? Por el desconocimiento y mayormente por el miedo, porque ellos quieren que le tengamos miedo. Como yo les decía, yo otorgo mi poder cuando, ¿cómo les digo? Cuando manifiesto mi miedo hacia lo otro, hacia lo que me le está produciendo. Cuando yo tengo miedo, entonces estoy otorgando mi poder. Entonces esto es muy complejo, esto tiene mucho que ver con ese crecimiento personal, de ir integrándonos, de esos trabajos de sombra. Todo eso es un conjunto, y que el OPPT es una herramienta más para yo empoderarme, que hay unas personas que les van a resonar y hay otras que no, no hay ningún problema. Al que le resuene ahora, que se quede con eso, y al que no, bueno, llegará su momento o le resonará otra cosa más. Aquí, como yo les digo, todo es un proceso, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su manera de aprender. Uno puede dar unas guías, unas pausas para que el otro las tome y vaya avanzando. Entonces eso les digo hoy. Entonces, de acuerdo a todo esto que yo he indagado, encontrarme, he llegado hasta este punto y lo quiero compartir con ustedes. Bueno, entonces vamos a hablar, como ya les dije, de las bulas papales. ¿Qué son? Las bulas papales son documentos políticos o religiosos que se sellan con un sello papal. Este sello papal mire, el sello papal es una pequeña medalla de plomo con una cruz en medio y con una representación de San Pedro y San Pablo. Y al reverso del sellito, tiene el nombre del Papa en ese momento. ¿Qué pasa? Que estos documentos mucho más atrás tenían demasiado poder, que a medida que vamos avanzando en la historia, ellos han perdido su poder, o sea, han menguado. ¿Por qué? Porque la gente está despertando y porque eso también hace parte de este despertar, de enterarnos, de saber la realidad y la historia. Cuando conocemos esa historia, no la historia tradicional que nos han contado, sino esa historia que hay fuera de la que nos han contado la oficial. Hay que indagar, porque ya afortunadamente estamos en una era donde los medios nos llevan a escuchar otras versiones de la misma historia, y como yo les digo, tú te quedas con la que te resuene. Entonces continuamos acá con las bulas papales. Estas bulas papales eran documentos que solían ser muy importantes, que han perdido pues su importancia a medida que va pasando el tiempo. Estos documentos se utilizaban para ejercer la fuerza y para conquistar tierras. O sea, se utilizaban para beneficio de pocos. O sea, eso se utilizaba para manipular, para mostrar el poder. Las cruzadas antes eran ¿qué? Eran fuerzas armadas. Las cruzadas eran fuerzas armadas para hacer cumplir esas bulas papales. Inclusive yo indagando, averiguando esas bulas,
se utilizaban para también oprimir. Por ejemplo, una bula papal que excomulgó a Lutero por sus ideas. O sea, se hizo una bula para excomulgarlo a él por las ideas que él tenía, porque eran ideas que iban en contra del papado, porque él no estaba conforme con lo que ellos hacían. Inclusive a él se le retiró su trabajo, su investigación por una bula papal. También se hizo una bula papal para cambiar el calendario que tenemos ahora. Ahora es un calendario gregoriano, cuando el que había antes que este era el calendario juliano. Entonces les voy a contar esto. ¿Por qué me voy a las bulas papales? Porque en una de esas bulas papales fue que se creó el fideicomiso. Como les hablé en el video anterior, ese fideicomiso que fue embargado por esta señora Grede, esta señora, ¿cómo es que se llama? Sí, espérenme, ya les digo ella cómo se llama. Ella se llama, que yo tengo todos esos apuntes acá. Heather, ella la embargó, pero miren la sutileza como vienen estas bulas papales. Esta bula papal, donde nace de ahí el fideicomiso, esta bula nació con el señor Bonifacio VIII en 1302. Miren una cosa, lo que yo les decía, hay tanto, a ver, digámoslo así, sin ofender a nadie. ¿Se acuerdan que yo en el video anterior les decía que es como si el ser humano entrara en un estado de estupor, de sueño profundo, que le cuesta despertarse, que a usted hay gente que le puede mostrar la verdad, sustentársela e inclusive mostrarle documentos y la gente no cree? Es como si estuvieran en un estupor, como un enceguecimiento, como que vendados los ojos. Claro, es que se dicen que las bulas papales se escribían en piel de cordero, se escribían en piel de cordero. Inclusive se llegó a decir que también se escribía en piel de niños, estas bulas papales, y era como si la gente entrara en un hechizo. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Es como si fuera literalmente un ritual para que la gente, ella ahí estuviera la bula, pero no la vieran ni la escucharan, con el discernimiento y con la conciencia que posiblemente ahora la podemos ver, porque hay un colectivo que está despertando y que cada vez despierta mucho más. Entonces nos estamos saliendo de ese estupor, se les está cayendo esa mentira, ese engaño, esa manipulación a estos seres oscuros que se esconden bajo la religión católica, que literalmente fue creada para manipular y someter. Entonces utilizaban piel de terneros o corderos y de niños, inclusive vivos. O sea, era como un ritual que se hacía. Por eso se dice que estas bulas papales es muy difícil leerlas. Claro, hay un hechizo ahí, hay un hechizo. Entonces este señor Bonifacio VIII, él dice que la tierra fue creada por Dios. Él dice que la tierra fue creada por Dios, que el planeta fue creado por Dios, y por ende todo lo que es tierra le pertenecía a él, porque él era el representante de Dios aquí en la tierra. Él tiene una teoría, que esta teoría la dice la Biblia, pero ahí hay como que leer entre líneas. Él dice que Dios fue el que provocó el diluvio, y que el diluvio universal inundó todo y por ende todo se murió. Entonces, cuando separó las aguas de la tierra, todo lo que era tierra, él se declaró dueño de él. O sea, supuestamente todo lo que está en el mar es muerto. Todo lo que está en la tierra le pertenecía a este señor Bonifacio VIII. Y entonces, ¿por qué no el mar?
porque en el mar había un intercambio de mercancía. Entonces, por lo tanto, el derecho de almirantazo no le dejaba a él tener ese poder en el mar. Y también justificaba lo del diluvio. Por lo tanto, era imposible aplicar el derecho de permuta de los bienes que habían en la tierra. Entonces, lo que es del mar, supuestamente para ellos está muerto, lo que es de la tierra le pertenece a ellos. Por eso la OPP te dice, estas son unas corporaciones, que la mano que la maneja son esos jesuitas, estos papas, la manejaba, porque tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje, tenemos que empezar a empoderarnos, tenemos que ser conscientes, a integrar que esto ya fue demandado, que esto lo demandaron y que ellos en este momento tienen el poder porque nosotros se lo estamos otorgando por el miedo, porque han utilizado todos estos medios de comunicación, han utilizado toda una historia ficticia para tenernos sometidos. ¿Por qué? Porque como yo les decía al principio, es como un hechizo para no verlo. Es como si hubiésemos estado, y hay gente que está todavía sometida bajo ese hechizo, que pueden ponerle la verdad y no la ve, tienen ojos, no ven, tienen oídos y no ven. Y como yo les digo, cada quien tiene su ritmo para despertar y hay que dar infinitas gracias porque hay muchos seres vivos que están despertando, que estamos despertando, y como es en colectivo, esto lo que ayuda es que despierte muchísimo más gente a nuestro alrededor y podamos ver esto, podamos ver estos hechizos y podamos ser conscientes que esos hechizos ya perdieron su valor. Este señor es increíble, es increíble. Entonces hubieron 3 bulas papales que literalmente es como el círculo, 3 bulas papales que por eso mandaron supuestamente a Colón, independientemente si él llegó primero o él llegó segundo. Mandaron supuestamente a conquistar tierras, pero resulta que esas tierras le pertenecían al Papa, porque todas las personas le pertenecían a él, porque estaban en tierra. Entonces ahorita uno sí entiende todo esto, porque esa ficción jurídica que hay detrás de una persona o detrás de un ser vivo, digámoslo así, por eso es que todo lo que viene todo lo que está en el mar se declara supuestamente muerto. Todo lo que está en la tierra supuestamente le pertenece a la iglesia, al Papa. Entonces, ¿cómo le pertenece? ¿Ellos qué hacen? ¿Qué es lo que le pertenece a ellos? Las personas, porque están en la tierra. Entonces sí, vaya y conquiste, tome las cosas, tome el oro, tome lo que sea, pero las personas le pertenecían, era al Papa. Y hubieron unas bulas supremamente manipuladas. A Portugal se le dio esto, a España se le dio esto, porque entonces en esa bula papal este señor Bonifacio declara al rey representante de las personas. Entonces por eso existe la corona. Entonces si uno se pone a ver todo esto, lo que conlleva, uno dice, wow, como estábamos de dormidos, muy dormidos. Entonces yo que te invito, por favor indaga, por favor averigua, que cuando uno conoce otra versión de la historia, tiene otro punto de vista y se convierte en un observador diferente, observa diferente porque tiene otro punto de vista. Lo que yo he dicho, mi verdad es mi verdad ahora, porque hay todas infinidades de verdades, porque la verdad es de acuerdo a ese observador que la ve. Entonces no quiere decir que mi verdad sea la que es, que la verdad esta sea la que es. Hay cosas que se hicieron y esto es una de las cosas que se hizo y que es una verdad, y el que la quiera ver, que la vea, el que no, no hay problema, yo continúo mi camino, ¿cierto? Entonces miren lo importante que es esto. Eso era lo que les quería hablar de dónde nace ese fideicomiso, donde este Papa se cree el representante de Dios aquí en la tierra, y como representante de Dios, él dice que Dios separó las aguas de la tierra, y la tierra
como él es el representante de Dios, supuestamente le pertenece a él porque él es descendiente del hombre que viajó en el arca de Noé. Es que esto tiene un contexto, por eso esas palabras que dicen en la Biblia, y por eso yo digo ahora que las religiones son todas, absolutamente todas, respetando las personitas y sus creencias. Todas fueron creadas para manipular desde el principio, para someter. Aunque haya gente que ahí tenga buenas intenciones, está siendo manipulado porque nos han enseñado que ese Dios es castigador, que te tienes que comportar de cierta manera, porque si no te comportas de cierta manera, entonces vas a sufrir ciertos castigos, que existe el cielo y el infierno, que si no te comportas como estos señores manipuladores, miedosos, satánicos, oscuros, no te comportas, entonces no perteneces al reino de el Dios de ellos. Entonces, bueno, esto lo estoy hablando yo ahorita, quizás 10, 20 años atrás o 15 años atrás yo no hubiese hablado de esta manera, pero lo importante es que estamos en este momento, en este tiempo, estamos despertando, este es mi aporte, informar. Entonces lo que yo quería hablar hoy era de esta bula papal, cómo esta bula papal viene como un fideicomiso, un trust sobre las personas, esa entidad ficticia, donde esta señora Heather lo embarga, y que ellos están embargados, por eso ellos están perdiendo su poder. Y el rol aquí de nosotros es, lo que yo digo, no es mandar los documentos, porque no es mandar los documentos. La verdad, la importancia de esto no es como tal mandar los documentos, la importancia de esto es empoderarme y estar totalmente convencida de quién soy yo como persona viva, cuáles son mis derechos como persona viva. Como yo les he dicho, no se trata de ir a pelear, no se trata de ir a rozar con el otro, con el policía, con el vigilante, con el militar, no se trata de pelear. Ellos están adormecidos, ellos inclusive no lo saben porque están bajo ese hechizo. Lo pueden saber las esferas más altas, pero ellos no lo saben. Entonces simplemente, mire, yo les digo, juguémosles el juego, pero con el convencimiento de quién yo soy ahora. Yo he conocido, pues yo acá en Colombia afortunadamente solo te están pidiendo una mascarilla para entrar a lugares públicos, pero si yo voy por la calle yo no tengo por qué ponerme la mascarilla, yo no tengo por qué ponérmela. Y si es su local y yo decido entrar a ese local y su local me exige ponerme la mascarilla, bueno, no hay problema, me la pongo, hago lo que tengo que hacer y salgo, darles el juego, pero tener una realidad diferente y estar totalmente convencidos que ellos ya no tienen el poder, que yo ya no soy una entidad ficticia, que esto a medida que vamos avanzando va a ir cambiando, claro, es que es cambiar de paradigma, y un paradigma no se cambia de la noche a la mañana, y como yo les digo, muchas veces para cambiar un paradigma de uno a otro muchos seres vivos hacemos disonancia cognitiva, que es un choque de la información que estoy dejando por años, a la que está entrando. Hay un choque y eso hace un choque cerebral, donde para la mente es mucho más cómodo volver a su información antigua por su confort, que llenarse de la información nueva. Y hay un choque, eso es normal. Que hay gente que lo manifiesta, pelea, es normal. Que el otro que te diga, yo no estoy de acuerdo, esto es una locura, se lo respetamos y hay que entenderlo. Todo cambio de paradigma genera choque. Todo cambio genera caos, todo, porque genera caos en nuestra cabecita, porque son millones y millones de historia, millones y millones de años de historia que fue falsa, que no fue buena. Yo anoche tuve un sueño donde me mostraban información, y que yo estaba tan contenta de escuchar esa información, pero me daban información donde literalmente se me caía una cantidad de verdades que yo tenía y una cantidad de conceptos que yo tenía y se me caían, pero yo era con esa sed de más, de recibir más. Entonces mire, esto es lo que nos está viniendo información por todo lado.
desen esa oportunidad, cuestionen, sí, pero váyanse dando esa oportunidad, desen esa oportunidad. Para este tiempo estamos y para aquí pactamos estar. Nos estamos experimentando acá y este fue el tiempo que decidimos venir a experimentar. Entonces así que bueno, yo les dejo aquí el video. Voy a seguir con videos así cortico de temas puntuales donde yo investigo. No hago una investigación wow, porque no hago la investigación wow, hago una investigación que yo comprenda y se las puedas transmitir a ustedes desde mi punto de vista. Bueno, chicos y chicas, ay, se movió la cámara. Aquí los dejo, un besito. Seres vivos todos, digamos que somos seres vivos todos, hombres vivos, mujeres vivas y niños vivos. Que se nos olvida que hay que estar cambiando o que vamos a estar cambiando, pero ya estamos convencidos de quiénes somos. Chao, chao.